Sí. Ok, ya estamos en vivo. Cuando te sientas ready, zumba. Pues perfecto. Saludos a todas y todos. Bienvenidos a Economía al Día. Mi nombre es Víctor Luis Burgontía y aquí estoy con mi compañero. Carlos Javier Carreras Reyes. Y hoy contamos con el privilegio de participar con tres invitados que han sido pieza clave para defender los intereses de todos las islas puertorriqueñas. Y pues aquí estoy con la líder comunitaria y ambientalista participante y miembro de Queremos Sol, Mirna Conti. Tenemos al senador por acumulación representando al Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, y la profesora universitaria y coordinadora legislativa de Sierra Club, para Sierra Club, Maritza Maimí Hernández. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y sacar de su tiempo un domingo. Saludos. Buenos días. Buenos días. Antes de comenzar con las preguntas y la discusión, quiero dar una pequeña explicación para la audiencia sobre Genera PR LLC y cualquier cosa que me falte o piensan que debo corregir, lo discutimos en la conversación. Para los que no conocen, Genera PR LLC es una empresa privada que fue contratada recientemente para operar la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica por un término de 10 años. También tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a las plantas de generación y administrar los contratos de combustible. Esta empresa es una subsidiaria del conglomerado New Fortress Energy Inc. y para refrescarle la memoria, New Fortress Energy es un conglomerado que el gobierno de Puerto Rico contrató poco después del huracán María para suplir gas metano. Sin embargo, esta empresa no ha cumplido con sus promesas y según el informe publicado por el Institute for Energy Economics, se concluyó que esta empresa no ha podido cumplir con sus proyectos ya desarrollados en otros países donde tienen operaciones. Ok, y pues aquí hay mucho por discutir, así que vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con New Fortress Energy. ¿Qué nos pueden decir sobre New Fortress Energy y sus operaciones en Puerto Rico? Bueno, saludos a todos y todas y todes. Pues yo voy a comenzar con New Fortress Energy. New Fortress Energy es una compañía de los Estados Unidos donde ellos suplen gas líquido, lo convierten en gas natural, más llamado natural, se llama gas metano, para generar energía. Entonces, ¿qué sucede? Allá después del huracán María, pues yo los llamo todos como buitres, todo el mundo quería hacer negocios para darnos energías y se han aprovechado de las desgracias que tuvimos con el desastre de huracán María. Y han sido han cabildeado mucho con los gobiernos que han estado de turno. ¿Y qué sucede? Ellos lograron convencer de que eran la alternativa de vamos a transformar nuestro sistema, empezando por la planta 5 y 6 de San Juan, a utilizar gas natural para generar energía. ¿Por qué? Porque y que es más barato. Esa era lo fundamental y que es el más limpio, y tengo que decirlo entre comillas, para quemar en vez de petróleo y con todas estas excusas de que en aquel entonces quizás el gas natural era más económico, pero la realidad es que se iba a hacer un monopolio y se iba a subir y mire, al día de hoy el gas natural es carísimo, que eso está pasando en Europa, que todos los problemas que tienen con el precio del gas. Pero aquí lo importante es que New Fortress es una compañía que no cumple con la ley. Ellos ni tan siquiera cumplieron con los procesos de permisos ante nosotros, el Estado de Puerto Rico, ni federales. ¿Por qué le digo? Ellos no tienen consulta ubicación. La consulta ubicación es un proceso que tiene que tener todo proyecto que quiera hacerse en Puerto Rico. Y eso es fundamental porque ahí es que se evalúan si se puede, los daños que hacen al ambiente, muchas cosas que son requisitos para tener el permiso de una consulta ubicación, declaración de impacto ambiental, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos brincaron ese paso muy convenientemente. Entonces, lo otro es que tampoco tienen el permiso de FERC, que ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que es la agencia federal, es como para que la gente pueda entender, es como el negociado de energía de Puerto Rico, federal, ¿verdad? Y entonces, porque regula también una comisión la cuestión energética. ¿Y qué sucede? Al ellos no tener
ese permiso, primero que nosotros fuimos a los tribunales y por no tener legitimación activa, las comunidades allí cercanas que se ven directamente afectadas, pues el tribunal desestimó la demanda. Y continuamos la lucha y la realidad es que logramos que se escribiera una carta a FERC diciéndole, FERC, ustedes no han autorizado esta construcción de esta planta de gas y este tubo, porque aunque fuera pequeño, es un tubo de gas. Y entonces, ¿qué sucede? FERC tiene que autorizar, aunque haya tubos largos, pequeños, que lleven millas, lo que sea, tienen que tener ese permiso. Y logramos establecer que FERC le dijera a New Fortress, pero miren el proceso. A mí me indigna porque todo va al revés. Ellos se construyeron y entonces después que si no es por las comunidades, no se levanta este asunto y FERC jamás se entera. Entonces, y el país tampoco, ¿verdad? Las agencias pertinentes que tienen que hacer su trabajo. Por eso es tan importante la participación ciudadana en los procesos, todos los procesos del país. Pero aquí, FERC, nosotros logramos, y FERC se da cuenta, espérate, aquí hay un tubo. Y fue un proceso largo, duró como más o menos 2 años, pero lo más importante es que prevalecimos. Y FERC le dijo, sí, tengo jurisdicción, sí tienen que tener permisos nuestros. Pero qué bonito, adivinen, los dejó operar, continúan operando y soliciten el permiso, pero explíquenme, ¿cómo es posible que nosotros estemos expuestos, ¿verdad? Las comunidades y la salud y el ambiente y la seguridad esté expuesto a que vamos a ver ahora si ellos cumplen con el permiso? No, señor, ¿qué usted cree que va a pasar? Le van a dar el permiso, porque por favor. Y la realidad es que nosotros exigimos que hicieran una orden de cese y desista hasta que lograran los procesos. Si sabíamos que no tienen los permisos estatales de consulta de ubicación y no tienen declaración de impacto ambiental, no tienen un plan de desalojo, de seguridad, no tienen muchas cosas que tienen que cumplir para establecerse donde están. Lo único era José Ortiz y con Wanda Vázquez en aquel entonces, ay sí, y con Ricky Rosselló comenzó. La cuestión de que hay que convertir esto a gas por la necesidad, la economía. Mira, gente, y la economía va por encima de la salud, del ambiente, porque nadie calcula esos daños. Ellos hablan de la economía como quien dice, del bolsillo, ¿no? Eso no es. Y es bien importante que la gente entienda de que New Fortress Energy es una compañía ya aprobada, inepta, y que hacen las cosas ilegalmente. Y ahora se los debo a Genera, que es New Fortress Energy. O sea, que es bien indignante y nosotros tenemos que ver que tenemos que exigir a nuestros políticos, a las agencias, para que pues tomen acción y que nos protejan nuestra salud, nuestro ambiente y la seguridad de las comunidades, porque las comunidades de Guaynabo Norte, que es Vietnam, Samaná, Amelia y Cataño, están bien expuestas a un problema porque ese barco gigantesco de gas líquido entra por la bahía de San Juan y llega y se estaciona a gente, yo le digo, bien cerca a las comunidades, que un accidente es lo que falta. No necesitamos 2, 3, 4, 5 mil accidentes, no, con uno, nada más van a perderse muchas vidas humanas. Y cuando los otros días pasó en la quema de estos de Montalvo, JF Montalvo, creo que se llama el Cash and Carry, que está allí, yo por poco infarto. ¿Por qué? Porque yo sabía cerca de dónde estaban los tubos. Y ellos le estaban echando agüitas a los tanques aquellos de gas cuando tenían unos tubos gigantescos llenos de petróleo y de gas y de todo, cercano a aquello que podía explotar aquello como una bomba atómica. Y yo dije, ay Dios mío, y nosotros todos mandándonos mensajes porque estábamos muy preocupados que la gente pudiera morir allí con esas explosiones que puede causar. Y es bien importante que New Fortress hay que exigirle que hagan un plan de desalojo. No solamente está estas comunidades, pero está la avenida Kennedy al otro lado, que es donde transita tanta gente que va hacia el área ¿verdad? De San Juan, de Santurce. ¿Y qué vamos a hacer si hay un accidente que explote todo aquello? Y no solamente eso, los trabajadores de la misma Autoridad de Energía Eléctrica, que es la planta 5 y 6 que colinda
ahí, o sea, que estamos hablando de que esto impacta a tanta gente, no solamente ciudadanos, sino también los trabajadores de la autoridad. Y hacemos este llamado a de que no se debe seguir contratando compañías ya aprobadas que no cumplen, que son lo único que le interesa es el dinero de FEMA, porque como viene tanto dinero de FEMA, lucrarse y llenarse su bolsillo a cuesta de la vida, la salud y el ambiente nuestro. No puede ser. Sí, mira, yo quería añadir una cosita, un detalle, y además para la gente que nos está viendo, que no está familiarizada pues con algunas de los nombres, ¿verdad? FERC, que es la Federal Energy Regulatory Commission, ¿verdad? Es el ente federal que regula, ¿verdad? Los asuntos energéticos. Así que es de como, gas. bueno, exactamente. Un asunto bien importante es que New Fortress, de la misma manera que en Puerto Rico comenzó a levantar una planta sin los permisos de este ente regulador, en Pensilvania ocurrió algo similar, y de hecho el año pasado, en marzo del 2022, en el condado de Bradford, si no recuerdo, en Pensilvania, en un pequeño pueblo que se llama Wyatt. Déjame verificar el nombre porque es un nombre no conocido, pero raro. Voy a seguir adelante. Se interrumpió la construcción de la planta que estaban haciendo allí. Era una planta también que era en la costa, y habían problemas de, por ejemplo, de que se estaban habían unas emanaciones de gas hacia los recursos del agua. Y grupos ambientales pues hicieron una demanda y pudieron detener esa construcción. En este momento está como on hold, ¿verdad? Y también hay unas preocupaciones por la transportación de gas licuado en varias comunidades, que de hecho hay comunidades de puertorriqueños de la diáspora que se verían impactadas también por el transporte de ese gas licuado ¿verdad? Por las carreteras que transitan en sus comunidades. Así que esto es una compañía que aún en los Estados Unidos ha tenido problemas. En el estado de Pensilvania, ha tenido también problemas en el estado de New Jersey, y entonces se está contratando en Puerto Rico para pues administrar, ¿verdad? Operar el sistema energético nuestro por los próximos 10 años. Por lo menos ese es el contrato existente en este momento. Así que es importante tener ese panorama también de que es una compañía que no solamente ha incumplido con elementos regulatorios aquí en Puerto Rico, pero que ya desde Estados Unidos tiene una trayectoria que no es tampoco muy halagüeña, ¿verdad? Y de que sea una compañía que sea de fiar. Y esto pues por eso es que los grupos, ¿verdad? Que están pendientes sobre estos asuntos energéticos han levantado bandera desde el inicio con esta contratación de New Fortress, que se sabía, había muchos rumores desde que se empezó a hacer toda esta negociación de la privatización, de que era una de las compañías que estaban licitando precisamente, ¿verdad? Y de hecho, pues el tiempo dio la razón a los grupos ambientales y grupos comunitarios que habían estado, ¿verdad?, haciendo denuncias anteriores sobre esta compañía y también sobre los procesos de privatización que han no han tenido ninguna transparencia. Una de las alertas que se hizo, se ha estado haciendo desde hace más de 2 años, es que estas negociaciones sobre la privatización de la generación se han dado de una forma bien similar a lo que pasó con Luma, ¿verdad? Donde no hubo debate público, nadie sabía que ella estaba licitando, no se sabían los términos de esa contratación hasta tanto después que se firmó todo. Uno de los asuntos que ha reclamado la Autoridad de Alianzas Público-Privadas es que esos elementos de la contratación y las discusiones no podían divulgarse porque estaban bajo un elemento de confidencialidad. Es una cosa que hemos disputado porque, bueno,
pues tal vez en el momento en que están haciendo ofertas y contraofertas, pues no se puede divulgar cuál es la contraoferta y la oferta que está haciendo una compañía u otra, ¿verdad? Por las cuestiones de competencia, eso siguiendo la lógica de ellos. Pero una vez está contratada la compañía, ya existen, el pueblo de Puerto Rico tiene derecho, debió tener derecho de conocer cuáles eran los términos de esa contratación, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos? Incluso, ¿cuáles son los elementos para fiscalizar esas labores de esta compañía privatizadora? Que en este momento, a igual de Luma, no es tan claro cuáles son esos elementos de fiscalización y cuáles son los elementos también punitivos que pudieran existir por el incumplimiento del mismo. Y otra cosa que Mirna no comentó en este momento, pero es bien importante también con la dinámica que ya el pueblo de Puerto Rico ha tenido, o el gobierno de Puerto Rico ha tenido con New Fortress, es que por 6 meses desde finales del 2021 e inicios del 2022, New Fortress estuvo incumpliendo con su contrato de suplido de gas metano a la Autoridad de Energía Eléctrica. Estaban desviando ese gas hacia otros destinos. Puerto Rico no fue una prioridad para ellos, para esa distribución de gas metano, y eso le costó unos 35 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque entonces tuvo que comprar tuvo que comprar diésel para las operaciones de la planta. Es un combustible que es mucho más costoso que el gas. Y también por eso tuvo un impacto en la factura de las personas en ese momento. Y dicho sea de paso, en este momento hay una discusión sobre incluso que el negociado de energía lo ha ido posponiendo hasta abril, de si va a decidir que la Autoridad de Energía Eléctrica esos 35 millones de dólares se los pase al pueblo de Puerto Rico en su factura para cumplir con el incumplimiento de New Fortress, para cubrir con el gasto que New Fortress le implicó a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una cosa absurda, ¿verdad? Lo que debería hacer que New Fortress devuelva ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quería añadir algo rápido, que dos cosas, que nada, quería añadir que ahí vemos, para la gente que nos escucha, la incongruencia de la planificación de esta cuestión de las alianzas público-privadas, porque hablan de privatizar, pero quien finalmente en este sistema capitalista se supone que el riesgo lo toma la empresa privada, pero aquí quien lo toma es el gobierno, es el Estado, somos nosotros que pagamos contribuciones todo el tiempo. Y la empresa privada no lo hace. Y otra cosa que me resulta curioso lo que mencionó Milna, de que New Fortress estaba como que picharon toda esa parte de los permisos. Y es algo que se está llevando acá, porque yo estoy realizando una investigación y estoy buscando la declaración de impacto ambiental y no la encuentro por ningún lado. No hay. Sí. Y eso No hay. hay. No hay, no la están No haciendo. hay. No hay, Wow. por eso mismo fue uno de los reclamos nuestros, que tienen que hacer una declaración de impacto ambiental. Pero lamentablemente las agencias y los tribunales, porque son los mismos jueces que nombran los partidos ¿verdad?, que han estado en el poder por décadas, pues obviamente nos desestimaron. Y es cuestión de que quería añadir, ¿verdad?, que se me quedó también, además lo que es importante, lo que Maritza dijo de los 35 millones, pero que hay una onda expansiva en caso de accidente de más o menos de 1 a 2 millas de distancia, un círculo, ¿verdad?, un diámetro. Y ese diámetro llega, inclusive si entran cruceros. O sea, esto no llega solamente a Guaynabo, a ese donde está ese muelle. Eso puede llegar hasta el área de donde entran los suministros de Puerto Rico. Que si el 80% de la comida que viene, que nosotros utilizamos en nuestros hogares, viene, ¿verdad?, de afuera, de otros países, pues tú te puedes imaginar un accidente que vuele, entonces muelle, porque está al lado, porque esos muelles de suministro, ¿verdad?, donde entran todos esos vagones, la autoridad de puerto está allí, justo al lado de las 5 y 6. O sea, que eso es bien importante, de que no solo, esto va a ser como una cadera, va a haber muchos problemas que va a causar en caso de un accidente y hay que prevenir.
No queremos que pase el accidente, diga, sí, aquella gente lo dijo, sí. No, ¿por qué? Porque puede morir mucha gente por falta de comida, por falta de medicamentos, todo lo que entra por esos puertos. Esto hay que tomarlo en serio, es bien importante y por eso que si se hubiera hecho una declaración de impacto ambiental, pues estas son las cosas que también se hubiera discutido, porque tiene muchos requisitos, como le dije, de asegurarse de que la población pues está sus necesidades básicas, pues aseguradas. Y eso es fundamental, esa onda de una explosión que hemos visto y los invito. Nosotros en la página de AERA también, que es la Alianza de Energía Renovable ahora, que somos unos grupos también ambientales y grupos comunitarios, donde nosotros hemos participado en la planificación, ¿verdad? O la participación del PIR. El PIR es el Plan Integrado de Recursos, que es lo que va a decidir cómo es que se va a manejar el sistema energético de Puerto Rico por los próximos 3 años, creo que era, no me acuerdo, una cantidad de años. Y ahí se hablaba de que se iba a usar el gas natural, que nosotros, pues una de las cosas que proponíamos era la energía renovable, ¿no? Pero en la transición que ellos tanto hablan, hay que usar gas, cuando no, ya tenemos gas en Ecoeléctrica y Costa Azul, no necesitamos más gas, vamos a ir directo a utilizar el dinero adecuadamente en energía renovable, no en gas, metano. Y eso lo quería añadir, ¿verdad? Me gustaría, que yo podría seguir hablando, pero que Rafi me encanta cuando él expresa bien claramente, el senador Bernabe, perdonen, la cuestión de la alianza pública-privada. Yo creo que eso es fundamental para que el país entienda qué es las alianzas públicas o privadas. Y invito, ¿verdad?, que él siendo profesor lo explica tan magistralmente, me encanta. Gracias. Que... Bueno, quería decir 4 cosas rápidamente y una de ellas es la que está señalando Mirna. Primero que nada, yo creo que es bueno que se sepa, estas instalaciones de New Fortress que hemos estado hablando constan, una de las partes más importantes, lo que New Fortress hizo fue estacionar es una barcaza gigante, un barco grandísimo, un tanque. Es decir, inicialmente ellos no construyen unas instalaciones en tierra porque no tienen permiso para hacerlo, sino que traen este barco gigante y lo estacionan allí en Cataño, ¿verdad? Usted lo puede ver, es una barcaza gigante que ocupa un espacio del muelle permanentemente. Yo he tenido reuniones en mi oficina en el Senado con las empresas que manejan el gas propano en Puerto Rico, que es otro tipo de gas, el gas que usted usa en la cocina, para cocinar, ese tipo de cosas. Y, y ellos han tenido muchos problemas en el desembarco de su material, del gas propano, porque la barcaza de, de, de New Fortress ha complicado toda esa situación. Ellos tienen que ahora, según ellos me explicaron, tienen que desembarcar el gas propano en otro muelle que no es el más adecuado, que está al lado de donde está la barcaza. Así que todo eso fue hecho de una manera bien improvisada y bien irregular para, como dijo Mirna, aprovechar el negocio que había para suplir el gas a la autoridad. Y claro, toda esta transición al gas es algo que nosotros hemos criticado muchísimo. Puerto Rico y el mundo lo que necesita es que se pase de los combustibles fósiles a la energía renovable, sobre todo la energía solar en nuestro caso. Y ya tenemos un modelo para eso, tenemos una propuesta que es la propuesta de Queremos Sol. Hay un argumento que traen algunos sectores de que sí, debemos hacer la transición a energía renovable, pero entonces el gas va a ser como la transición. Vamos a pasar del diésel y del petróleo al gas y después pasamos a renovable. Para nosotros eso es inaceptable porque eso es mantenerlo dentro de la energía fósil y prolongar, alargar esa transición, posponer esa transición a energía renovable por décadas. Porque si usted construye toda una serie de instalaciones para el gas natural, esas instalaciones usted tiene que recuperar la inversión que usted hizo, ¿verdad? Y esa recuperación de la inversión toma 30 años, toma muchísimos años.
Así que si usted construye una planta, usted reconstruye una planta para gas, es porque usted se está proponiendo mantener el gas por mucho tiempo. No es el gas por 5 años y después pasamos a renovables, porque usted no va a hacer esa inversión millonaria para 5 años de operación. Así que toda la noción de que el gas es una transición a los renovables, nosotros la cuestionamos. Hay que hacer la transición a los renovables, no inventarse esta... Y entonces, como dijo Mirna, el Plan Integrado de Recursos y la legislación de Puerto Rico, no solo el Plan Integrado, establece que Puerto Rico tiene que hacer una transición acelerada a la energía renovable y establece unas metas para el 2025, para el 2030, para el 2050, etcétera. Y aquí hay una contradicción porque se está contratando una empresa que su negocio es vender, su negocio fundamental es vender gas. Se le está contratando para operar el sistema de generación. Esa empresa no tiene ningún incentivo para acelerar la transición a energía renovable si su negocio es vender gas, ¿verdad? Ellos no van a destruir su propio negocio. Así que ya ahí uno ve una incongruencia entre uno tener un plan de integrado de recursos y tener una legislación que dice que tenemos que ir aceleradamente a la energía renovable y entonces contrata para administrar el sistema de generación una empresa que su negocio es la energía no renovable. Entonces ya hay, ¿verdad? Hay un problema. Además de que crea, ¿verdad?, todas estas irregularidades de la barcaza que estábamos señalando. Estoy buscando aquí. Otro punto importante que hay que mencionar, que lo mencionó Maritza, es este argumento que se trajo durante el proceso de contratación de la empresa, de que no se podía revelar los términos que se estaban negociando en el contrato por el llamado secreto comercial. Nosotros en la legislatura llevamos 2 argumentos en contra de eso. Uno era, está bien, el sistema económico que nosotros tenemos, que se basa en la propiedad privada de las fuentes de riqueza, de las empresas comerciales, existe este concepto del secreto comercial. A mí puede que le guste o no le guste, pero es lógico, ¿verdad? Las empresas cada una están compitiendo unas con otras en el mercado y guardan sus secretos de sus operaciones, de su tecnología, lo que quieran hacer. Perfecto, no hay problema. No es perfecto, pero así es que funciona el sistema. Ahora, 2 cosas. Uno tiene, yo creo que perfecto derecho a plantear que si una empresa quiere hacer negocios con el gobierno, es decir, quiere hacer negocios con lo público, con el sector público. En el sector público, el secreto no debe existir. En el sector público, a diferencia del privado, el pueblo debe tener acceso a la información, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, podemos pedirle al gobierno que todo sea transparente. Todos los negocios que hace Hacienda, todos los negocios que hace cualquier agencia de gobierno, debe ser transparente porque son del pueblo. El pueblo debe poder saber qué está pasando, ¿verdad? A diferencia de la empresa privada. Una de las ventajas, ¿verdad? De la empresa, qué sé yo, Coca-Cola o la empresa General Motors o la empresa que sea, puede tener su secreto y el pueblo no tiene derecho a meterse con su secreto porque es un secreto privado. Ahora, el gobierno no puede tener secretos para el pueblo. El gobierno... Se fue. Rafi, te corta. Sí, se cortó. Sí, el Sí, internet. bueno, Yo- antes que él se reintegre, para seguir un poquito la lógica que traía Bernabe, bueno, que el Estado no puede tener secretos con el pueblo, ¿verdad? Porque precisamente el Estado está para agenciar y facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente cuando se está utilizando fondos públicos, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer a qué se destinan los fondos que se recaudan de nuestras contribuciones, porque el dinero que recauda el gobierno de Puerto Rico, el dinero que el gobierno de Puerto Rico utiliza para hacer obra, viene de nuestros impuestos, viene de nuestras contribuciones, y por eso es que debe haber apertura, ¿verdad? Y tiene que haber un conocimiento público de cómo se utiliza el dinero del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?
Y había otra cosita más que podríamos añadir sobre la discusión de New Fortress, es que, y esto es un problema también ambiental y un problema de seguridad, como había descrito hace un rato Mirna, en la Bahía de San Juan ahora mismo hay un proyecto propuesto por el propio Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de hacer lo que le llaman un dragado, ¿verdad? Yo prefiero llamarle remoción de fondo marino en la bahía, que es para aumentar el calado de la bahía y se presume, ¿verdad? Y tenemos alta sospecha de que es precisamente para traer barcazas mucho más, de mucha más capacidad de traer gas licuado hacia la bahía por New Fortress, ¿verdad? Y de hecho en las vistas públicas recientemente se mencionó inclusive ese dragado como parte de la facilidad, ¿verdad? Para traer más recursos, ¿verdad? Del gas a Puerto Rico. Así que voy a dejar porque está entrando Bernabe otra vez y que siga con su Su línea. No se rían porque se me fue la luz. Ah, ya tú La ves. Idoni. Eso es una conspiración. Así que estoy por... estaba diciendo, el secreto comercial existe y el secreto comercial existe para las empresas privadas, no puede existir para el gobierno, ¿verdad? El pueblo debe tener derecho a conocer de manera transparente lo que hace el gobierno con el dinero del pueblo, con las empresas del pueblo, con los recursos del pueblo. Por lo tanto, si una empresa quiere hacer negocio con el gobierno, quiere hacer negocio con el sector público, yo creo que es perfecto. Entonces, no exista en esas transacciones el secreto comercial. Usted quiere mantener su secreto, usted no quiere revelar nada, usted quiere mantener esa información inaccesible al pueblo, perfecto. Entonces no hace negocio con el gobierno. Ahora, si usted quiere hacer negocio con el gobierno, eso tiene un costo. Uno de sus costos es que hay que proveer la información necesaria para que el pueblo pueda tener los datos sobre lo que se está haciendo con sus recursos. En segundo lugar, el gobierno trató de ampararse en la ley de alianzas público-privadas para decir que esa ley les impedía hacer público el contrato que se estaba discutiendo. Nosotros ahí ofrecimos al gobierno, si el problema es la ley, no, la enmendamos rápido. Esa enmienda no es muy complicada, la redactamos, la aprobamos, el gobernador la firma, cuestión de 24 horas se puede hacer si se quiere. Y entonces no hay el supuesto impedimento legal para poder hacer público el contrato, que se pueda evaluar antes de firmarse el contrato, porque lo que es que se firma y entonces el pueblo lo que tiene ante sí ya es un hecho consumado. Sabemos que eso no se hizo porque lo del secreto comercial y lo de la ley eran excusas, ¿verdad? Ellos realmente no querían revelar nada con respecto a lo último que yo quería señalar es que hemos visto cómo es objetable la manera secreta en que se negoció, objetable la empresa específica que se contrató, porque es una empresa de gas natural. Podemos objetar los términos, la cantidad de dinero que se va a pagar a esta empresa, que al igual que en el caso de Luma, es una empresa que se le paga para administrar el sistema. Y nosotros hemos, ¿verdad?, señalado muchos problemas con la manera que se le va a pagar. Pero, vamos a suponer hecho el contrato de la manera más transparente posible y pública. Ay, bendito. Sí, yo Tie- creo que Tiene problemas él con su internet, todos benditos. Luma, causa de Luma. Pues, yo puedo continuar en lo que En él ese regresa. caso, Ok. Bernabe, se te cortó y no te oía, eso puedes repetir. Ok, voy a Sí. repetir. Estaba diciendo que incluso suponiendo que hubiesen contratado a otra empresa, que no fuera New Fortress, incluso si hubiesen negociado el contrato de manera transparente, que todo el mundo conociera lo que dice, uno se pregunta, en ese caso, ¿sería
aceptable el contrato, yo creo que tampoco, ¿verdad? Incluso en esas condiciones me parece que no es aceptable, porque el contrato parte de la premisa de que no se puede administrar de manera adecuada el sistema público de energía eléctrica. Nosotros siempre hemos insistido en que existen tres alternativas. Cuando se nos dice, por lo general, que hay dos alternativas, se nos dice que hay dos alternativas. La mala administración pública, ¿verdad? La mala administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, la administración ineficiente de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también pasa en otras agencias de gobierno, o la privatización. Esas son las dos alternativas que supuestamente existen. Y nosotros insistimos que no, que hay más de dos alternativas, hay por lo menos tres alternativas. Existe la alternativa de la mala administración pública, que la conocemos, existe la alternativa de la privatización, que también la conocemos, y existe también la alternativa de la buena administración pública. Y yo sé que a alguna gente esta idea de la buena administración pública les parece imposible porque no la han visto muchas veces, pero en Puerto Rico ha existido la buena administración pública, y uno de los ejemplos más claros de la buena administración pública fue precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales, que se creó en la década del 40 y que hizo una obra magnífica, una obra monumental de electrificar a Puerto Rico. Puerto Rico era un país donde el servicio eléctrico era muy limitado, como en muchos países, a los cascos urbanos de las ciudades más importantes. En el campo había muy poca electricidad antes de la década de 1940, y quien llevó la electricidad a todo Puerto Rico, y junto con la electricidad todas las cosas que vienen con la electricidad, quien llevó la electricidad a todos los campos de Puerto Rico fue precisamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales, como les dije, y era una autoridad pública, con trabajadores, empleados públicos y con funcionarios públicos que la dirigían, y que la dirigieron de una manera honesta, eficiente, no corrupta, muy ágil, durante 3 décadas. Y como dije, facilitaron o crearon las bases para toda la modernización de la sociedad puertorriqueña. Y no solo lo hicieron técnicamente adecuadamente, es decir, electrificaron el país, sino que además de eso lo hicieron de una manera financieramente responsable también. Si la autoridad emitía bonos y la autoridad pagaba su deuda, y la autoridad tenía un rating muy bueno en términos de pagar, ¿verdad? De cumplir con sus obligaciones, tenía un crédito muy bueno en Wall Street. Así que la buena administración de la autoridad, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, no solo es posible, sino que existió y permitió crear la obra gigantesca que hizo la autoridad. Y no hay ninguna razón por la cual lo que en un momento dado se administró de manera adecuada, que le dio un buen servicio al país, que tenía un buen fundamento financiero, no no pueda tenerlo, ¿verdad?, en el futuro. No hay ninguna razón por la cual nosotros no podamos administrar la Autoridad de Energía Eléctrica de manera adecuada. Como yo decía en la legislatura recientemente, en varios turnos, yo oía a los representantes del Partido Popular, los legisladores del Partido Popular, el Partido Neoprogresista, justificar el contrato de New Fortress diciendo que la autoridad se había administrado muy mal. Y el planteamiento nuestro era, pero ¿quién la administró muy mal? Ustedes la administraron muy mal. Ustedes, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, la administraron muy mal. La solución es que se vayan, no que la privaticen. Los que la administraron mal fueron ustedes. ¿Por qué tenemos que privatizar? Lo que tenemos que irse ustedes y poner otros administradores que sean eficientes y que sean honestos y que sean ágiles y que sean adecuados. Es decir, nosotros para administrar adecuadamente la autoridad, que es algo que podríamos hacer nosotros y que hicimos nosotros en el pasado, le vamos a pagar millones de dólares a esta empresa para que haga lo que nosotros, repito, podemos hacer. ¿Qué es el problema con todo el concepto de las alianzas público-privadas? Yo recuerdo a principios del cuatrenio, yo en una vista pública estaba el señor, su nombre se me escapa ahora, creo que después tuvo que renunciar, la persona en la autoridad de los puertos,
que estaba a cargo de administrar el sistema de lanchas, las lanchas de Cataño y de Vieques y Culebra, que también, como ustedes saben, se han privatizado con un mecanismo de alianza público-privada, que lo tiene una empresa que se llama HMS Ferries. Y este señor que estaba en la autoridad a cargo de supervisar este contrato, había sido por muchos años, como él lo explicó en la vista pública, el administrador o uno de los administradores, uno de los directores de una gran empresa de transporte marino internacional que se llama Horizon, que mueve estos barcos de furgones gigantescos que ustedes conocen alrededor del mundo. Él explicó que estuvo en una época en Panamá y coordinaba todo el movimiento de estos barcos gigantescos de furgones en el Caribe y en diferentes lugares. Y yo le pregunté, venga acá, usted es funcionario público ahora y está acá, y usted dice que Horizon, usted coordinaba y es un experto en coordinar el movimiento y el tránsito, el movimiento de todas estas gigantescas barcazas de furgones. Usted que tiene esa experiencia de organizar esa gran empresa multinacional y el movimiento de esos barcos, usted no puede de manera eficiente como funcionario público organizar el movimiento de las 5 o 6 lanchas de Vieques a Culebra de manera eficiente, que es un problema mucho menos complicado. Y él me tuvo que admitir, él se dio cuenta por donde yo iba y trató de evadir la respuesta, ¿verdad? Pero al final tuvo que admitir que sí, yo soy perfectamente capaz y si yo movía barcazas, yo movía todos estos aparatos, claro que puedo coordinar el movimiento de 6 lanchas de Vieques a Culebra, porque lo que yo le planteé una vez, él reconoce eso, es bueno, pues entonces si usted lo puede hacer, si usted puede organizar eficientemente las lanchas, ¿por qué tenemos que pagarle a HM Ferries tantos millones de dólares para que haga lo que usted puede hacer como empleado público? ¿Verdad? Así que de nuevo estamos pagándole a Luma y estamos pagándole, ahora le vamos a pagar a New Fortress por administrar un sistema que no hay ninguna razón por la cual si con nosotros colocamos gente honesta, gente comprometida con el país, si le damos participación a los trabajadores, si le damos participación a los ciudadanos, no se puede administrar de manera adecuada por nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que pagarle 100 millones de dólares a Luma anualmente? No sé exactamente cuál es el pago a New Fortress. 100 millones de dólares a Luma anualmente y un poco más para administrar algo que nosotros podemos administrar adecuadamente y que se administró adecuadamente en el pasado. La gente va a decir, no, pero es que no lo hemos administrado adecuadamente. Y hay que responder, bueno, el PNP y el PPD no lo han administrado adecuadamente, pero Puerto Rico no está condenado a vivir siempre y por siempre bajo gobierno del PNP y PPD. Podemos cambiar el gobierno en vez de estar privatizando y desmantelando cosas que deben ser bienes públicos. Así que nosotros insistimos que la solución a la mala administración que existe, que la rechazamos igual que todo el mundo, la solución no es la privatización, la solución es la democratización, la solución es la administración democrática, participativa, con participación de los trabajadores y las trabajadoras y con participación de los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la alternativa que nosotros vamos a seguir impulsando. Desafortunadamente, por ahora somos minoría legislativa, por lo tanto, nuestra función en estos temas, por lo general, está limitada necesariamente a la fiscalización, ¿verdad? A fiscalizar el contrato, a fiscalizar que tengan los permisos, a fiscalizar que se hagan los informes de impacto ambiental, a tratar de bloquear cosas que son nocivas, etcétera. Pero yo no oculto el hecho político de que si queremos cambiar estas cosas, tenemos que cambiar la composición de la legislatura, porque mientras estén allí gente que está comprometida con su bolsillo y con llenar el bolsillo de los que donaron a su partido y que no tienen compromiso con lo público, todo lo contrario, irónicamente son servidores públicos que no creen en lo público, que dicen que lo público no sirve y lo que hay que hacer es desmantelarlo, pues entonces vamos a seguir enfrentando las situaciones que estamos viviendo. Yo quería añadir, ¿verdad? Por esa misma línea. Yo estoy de acuerdo con el senador Bernabe, y yo creo que sí,
y yo tengo mucha esperanza que en el 2024 lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque la gente, a través de estos procesos que estamos haciendo ahora, vamos a seguir educando y que la gente sepa que realmente hay una alternativa. Una alternativa es cambiar y salir de lo que nos ha estado gobernando por décadas. Pues hay que hacer esos cambios y escoger personas por sus méritos, ¿verdad? Para las elecciones, y eso es bien importante. Pero quería añadir sobre la privatización de la autoridad. Como bien dice el senador Bernabe, esto funcionó perfectamente público, perfectamente, y le llevó energía eléctrica a aquella casita en la montaña que está solita por allá, llegó energía. Entonces, ¿qué sucede? Pero aquí tengo que decirle que la realidad es, y me consta, gente, me consta porque yo participé del proceso de la ley 120, la privatización, perdón, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya la propuesta de Queremos Sol, que nosotros la llevamos a esas vistas públicas. Y yo recuerdo claramente cuando Eduardo Batia, que era el presidente, creo que aquel entonces del Senado, decía, hay que desmantelar la UTIER. Así me dijo a mi cara. Y yo le dije, pero ven acá. Y él, su afán de odio, yo tengo que decir, que lo convirtió en un hecho tan personal en contra del sindicato, de que, ¿qué hizo? Ok, sí, vamos a ver, ha desmantelado la UTIER, pero ha desmantelado el país con esa desmantelación. Y lo tengo que denunciar porque a mí me indigna de que ellos también, y aquellas personas que nos escuchan, tienen que ver que aquí el gobierno se encargó de destruir el servicio público. ¿Por qué? Porque les recortaban presupuesto, señores. Si tú le recortas presupuesto a una entidad que es un servicio esencial y no tienen para comprar los potes, no tienen para darle mantenimiento, no tienen. Entonces, para después decir, mira, es que no sirve. Fíjate que no le dieron mantenimiento. Y a todo esto echándole culpa a los trabajadores, que me indigna. Porque los trabajadores no pueden ponerlo de su bolsillo. Bastante mal pagos estaban, para que también ahora también le exijan poner dinero de su bolsillo para dar un servicio esencial que le toca al gobierno. No. ¿Y qué hicieron? Que más indignante todavía para mí, porque como yo he participado de todo este proceso, inclusive de la ley 17 del 2019, que era la política pública energética del país, le llevamos la propuesta Queremos Sol, claramente, tenemos sol, señores. ¿Por qué seguir quemando combustibles fósiles? Sabemos, todo esto se le dijo en las vistas públicas, y lo más que logramos fue que para el 2025 vamos a estar en un 40% de energía renovable. Señores, estamos en el 2023 y vamos por un 3%. ¿Usted cree que vamos a llegar a un 40% en 2 años? No. Entonces se contratan unas compañías que siguen quemando combustibles fósiles, New Fortress, que es lo que ellos venden, como bien se dijo aquí, el gas natural, gas metano. Pues, ¿usted cree que ellos van a convertir en energía renovable? Si esto es un negocio, es una privatización, esto es a lucrarse. Ellos van a seguir construyendo plantas de gas por todo el país, el cual trataron de hacer en el plan de integrado de recursos cuando se estaba discutiendo en las vistas públicas. Ellos querían, había muchos planes de convertir en Mayagüez, y me acuerdo en Yabucoa o Naguabo, no me acuerdo ahora mismito, me fue, otros terminales de gas. Y eso lo logramos paralizar porque tenemos sol. ¿Por qué no usar lo que tenemos? El recurso que tenemos en nuestro país no es combustibles fósiles, es el sol. Y yo insisto que tenemos que irnos a eso y se tiene que usar el dinero adecuadamente. No vamos a seguir, mira el contratito de Luma. Luma va a transformar el sistema energético, transmisión y distribución, cambiando el mismo poste que tumbó Irma y María por un poste nuevo. Señores, si ya sabemos que eso no funcionó, ¿por qué vamos a seguir con una transmisión y distribución que tiene que ser de sur a norte, cuando tú puedes tener sistemas solares en tus techos y la transmisión es directa? Pues mira, eso es como que se cae de la mata. Y podríamos hacer microredes, podríamos y tenemos que estar conscientes, señores, la quema de combustibles fósiles aumenta el cambio climático. Y eso es real. Y vamos a estar expuestos todos los años a huracanes. Porque en 6 meses del año, no es un mes, 6 meses del año es la temporada de huracán de nuestra. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y por eso que yo me uno a las palabras del senador Bernabe, y estoy segura que Marisa está de acuerdo, es la cuestión de que tenemos que hacer un cambio de la política en nuestro país. Y el momento es en este 2024. Y hay que hacer estas alianzas. Yo estoy convencida de que la alianza por Puerto Rico, no por ideales políticos. Aquí el país se nos está yendo en cantos porque esta gente nos están destrozando y están vendiéndoselo a quien sea para lucrarse y dejando a los puertorriqueños sin nuestras necesidades básicas de servicios esenciales, sin nuestros recursos naturales, porque nos siguen vendiendo para adelante para que otro se lucre y que nosotros no tengamos, y que la gente joven especialmente, se tengan que ir porque no tienen otra opción. ¿Cómo es eso? No puede ser. Y por eso es fundamental y todos tenemos que sentarnos a pensar qué vamos a hacer en el 2024. No le crea todos esos embustes y todos esos miedos que hacen los partidos tradicionales. Ay, cada vez es un embuste más. Señores, no. Piensen en Puerto Rico y piensen que hay que hacer un cambio y tenemos que tener esa legislatura donde hay mucho poder. ¿Para qué? ¿Verdad? A mi entender, yo quisiera tener suficientes legisladores para ir por encima del veto, porque ahí sí que vamos a enderezar este país, con gente buena, gente seria, gente comprometida, y que mira, mucha gente la hay. Aquí se ha hablado y se ha dicho, le tengo que decirle, como si la privatización fuera lo más grande del mundo. Señor, esa ley 29 hay que eliminarla de alianzas público-privadas, porque mira lo que dice la ley, una de las cosas que yo creo que es importante que la gente conozca. Se supone que el público y el privado pongan más o menos una cantidad equitativa, ¿verdad? Porque de eso que se llama una alianza público-privada. Para vivir en ni Luma ni Genera van a poner un centavo. Un centavo. ¿De qué estamos hablando? Eso es una violación a la ley. Ellos se cantan que soy un país de ley y orden. No, señores, ellos usan la ley a como le conviene. Porque la ley también 17 dice claramente que para el 2025 tenemos que estar en un 40%. ¿Y qué gestión están haciendo? Haciendo fincas solares en terrenos agrícolas. Ah, sí, para que la gente crea, ay, mira, sí, ellos van a tener, mira, 18 proyectos aprobados. No, señor, no se deje engañar. Eso no es la alternativa. La alternativa es poner sistemas solares que queremos sol, se le hemos dicho, se le hemos compartido, le hemos dado una información, el estudio de modelaje, todo eso nosotros no lo guardamos. Hemos ahora sometido un plan de gobernanza espectacular para poder enderezar esto de una vez. Pregúntenme, ¿qué caso nos han hecho? No, no. Y quería añadir en una de las cosas que para mí es bien importante de cuando uno negocia estos contratos, que los hacen, ¿verdad?, en cuartos oscuros, es que aquí hay mucha gente valiosa en este país con un conocimiento brutal. ¿Cómo es que si usted hace esto que consulta, ¿verdad?, la ciudadanía, el pueblo, puede haber gente que puede ayudar a tomar las decisiones correctas y las cosas adecuadas en beneficio de nuestro país? Pues no, lo hacen en cuartos oscuros con la compañía privada que se quiere lucrar, y con la gente valiosa que tiene mucho conocimiento, experto en la materia energética, no se consulta. Porque queremos, Tony, que siquiera nos han invitado que en nuestro grupo hay una gente sumamente valiosa. Entonces, no se consultan. Ya Ay, estamos. perdone, me No, monté en tribuna. Es que realmente es un tema que requiere mucho más atención. O sea, ya estamos ahora, pero esto es algo que me gustaría darle más seguimiento. Obviamente, para mí la economía y la cuestión ambiental no son cosas mutuamente exclusivas. Yo creo que hay que hablar las dos en tangente y nada, yo quiero, ¿verdad?, agradecerle a los tres por estar aquí con nosotros. Yo sé que ya varios de ustedes se tienen que ir, pero vamos a retomar esta conversación más adelante porque me parece que esto va a pasar parecido a Luma. O sea, aquí tenemos grupos ambientalistas que ya pues están levantando banderas rojas. O sea, nosotros estamos claros con esto, pero sin embargo, al igual como Luma, mucha gente, o sea, especialmente el pueblo de Puerto Rico, no va a empezar a sentir estos impactos hasta cuando empiezan a llegar las facturas, ¿verdad? Y yo creo que ahí es cuando mucha gente se va a empezar a indignar, que es precisamente lo que pasó con Luma, ¿verdad? El contrato de Luma se firma en el 2020, pero no es hasta el 2021 que la gente empieza como que a tomar calle. No sé si quieren decir una última palabra antes de cerrar. Yo quería
Ah, sí, Maritza. No, yo quería decir algo bien breve, a raíz de lo que acabas de comentar, Carlos, es que ahora mismo estamos en una coyuntura bien sensitiva y peligrosa en Puerto Rico, porque no solamente se ha concretado este elemento de la privatización de la operación de la generación, ya tenemos la privatización de la transmisión, distribución, planificación del sistema, pero ahora también se está discutiendo el acuerdo de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estás diciendo que pues esto lo va a sufrir la gente cuando empiece a ver las facturas. Ya la gente lo está sufriendo. Con la no solamente con el empeño de mantener el uso de las energías fósiles, pero también a través de estos procesos de privatización que han abierto o lo que hacen es fomentar un mito, ¿verdad? Bernabé ahorita hablaba de tal vez de un mito que se ha creado sobre la ineficiencia de la administración pública, que no lo es. Bernabé ha perfectamente elaborado muy bien que eso no ha sido así, pero se ha levantado un mito también alrededor de esa dinámica que el sector privado lo hace mejor que el Estado o lo hace mejor que el sector público. El ejemplo de Luma es el mejor ejemplo que tenemos recientemente de que eso no es así. Luma se ha sobrepasado de su presupuesto en todos los trimestres que ha estado administrando el sistema de transmisión y distribución y también se sobregiró por un 20% el primer año de transición. O sea, Luma es el mejor ejemplo de la mala administración privada. O sea, el privatizar no implica que pueda haber una buena administración del sistema. Lo que garantiza una buena administración del sistema es la participación ciudadana, los espacios democráticos que nos permitan a nosotros y a nosotras poder exigir una rendición de cuentas. Y estamos en una coyuntura bien sensitiva en este momento con el asunto energético, que lo debemos reconocer y apalabrar en este país como un derecho humano, como se ha reconocido ya en otros países, y aquí no lo hemos planteado de esa manera tampoco. Hay que reconocerlo como tal. Y el triple problema de la privatización de la transmisión y distribución, de la privatización de la operación de la generación y ahora el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica nos pone en una situación bien peligrosa, bien delicada, que compromete nuestra seguridad económica, no solamente en este momento, sino a las generaciones venideras, por lo menos por 2 generaciones más, van a estar comprometidas con estos asuntos que se están pactando en este momento. Y son asuntos que se han pactado a espaldas del pueblo de Puerto Rico y sin la participación ciudadana que se supone que exista en espacios que se presumen que son democráticos. Yo quería añadir, quería agradecerles, ¿verdad?, por sacar de su tiempo para estar un domingo, que una horita acá a dialogar sobre la situación que acontece en nuestro país. Yo quería añadir algo súper rápido y es que tengamos presente la incongruencia, y lo digo para la gente, que tengamos presente la incongruencia de los estados en cuestión cuando van a las conferencias, a las cumbres del cambio climático a nivel internacional. El informe del IPCC es claro, o sea, es súper alarmante. Hay hay una extinción clara ahí. El único ser metafísico que se cuestiona la realidad en este espacio-tiempo está a punto de colapsar la sociedad, precisamente porque nosotros mismos o las grandes empresas han fomentado a ese cambio climático. Y es que en Puerto Rico eso está de la mano con la corrupción, lo vemos con los permisos, las declaraciones de impacto ambiental y finalmente que tenemos que tomar acción ahora, gente. Se nos va la vida, y nada, que la única alianza que existe en Puerto Rico sea la de país. Eso es así. Yo quería añadir rapidito es que la cuestión de la pobreza energética y la justicia energética, yo creo que eso es bien importante y que la gente tiene que tenerlo en mente. Y como bien dice Maritza, esto es un derecho humano y la gente no va a poder
sobrevivir con estos gastos de esta tarifa, cómo va a subir bárbaramente. Y la realidad es que ahora quieren ponernos esa deuda a que nosotros tengamos que pagarla cuando no la cogimos. Y en fin, era un riesgo, porque hay que pagar una deuda que no nos corresponde. Y segundo, hay que auditarla. Eso es fundamental. Y yo le digo a las personas que piensen, ¿qué vamos a hacer al respecto de esto? Porque no lo tomamos nosotros. Hay que tomar acción con relación a esta deuda y tenemos que pensar en el futuro de las presentes, ¿verdad? ¿Cómo es el porvenir de las presentes y futuras generaciones para mucho tiempo cuando aún yo no esté? Hay que pensar en eso es bien importante. ¿Y qué le vamos a dejar como país, este país bello, precioso, que de aquí yo no me voy, yo me quedo? Bueno, nuevamente muchas gracias a los tres por participar de esta conversación. Como dije, hay muchos temas que me gustaría tocar próximamente, especialmente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el impacto sobre el consumidor? Yo creo que hay que darle más seguimiento a eso, al igual que cuál va a ser el impacto de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y de los sindicatos laborales también. Y sobre todo, ¿verdad? Quiero mencionar de que aquí es bien importante seguir con la presión pública y que nosotros sigamos poniendo esa presión, porque como ya vemos, muchas de las agencias fiscalizadoras no están No fiscalizando. lo hacen. Eso es así. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos y espero que todos tengan un buen domingo. Y gracias. Gracias. Hasta luego.